aquí en La Resistencia y vamos directamente con el director. Él dice director interino. A mí el interino no me gusta. ¿Por qué razón? Porque puede andar por los pasillos y le pueden dar, pero él es el que lleva la rienda del Instituto de Estudios Cubanos en FAYU. Me refiero a Sebastián Arcos Casabón, un analista de primera, y es el hombre, cada vez que me encuentro con él o menciono el tema, es el hombre que ha planteado el consenso de Miami, que días después o semanas después lo extendió al consenso de los cubanos, los de la isla y los del exilio. ¿Y qué implica todo esto con esta larga entrevista que le ha hecho el USA Today? La he leído 2 o 3 veces. La primera me pareció en pasajes algo superficial, pero incluso la superficialidad tiene elementos importantes para el análisis. Sebastián, bienvenido. Muchas gracias, Miguel, por tu invitación y tu apoyo. Pues tengo buenas noticias para ti. Me quitaron el interino, ahora soy director. Por lo menos durante el próximo año voy a Por, ser director. por favor. Bueno, aquí tienen la primicia. Sebastián Arcos Casabón es el director del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida. Bienvenido, muy merecido. Y ahora sí vamos para adelante porque hay, bueno, yo sé que él tiene entre manos ahí, él no da muchos datos, pero tiene la encuesta, la famosa encuesta que ahora sí va a tener mucha sustancia en estos momentos. Sebastián, ¿pudiste leer la entrevista exclusiva que le hizo el USA Today al Cangrejo directamente? Sí, sí pude leer la entrevista. Es muy interesante. Tiene, como tú bien dices, unas cosas, esas cosas de la ligereza con la que USA Today a veces trata el tema de Cuba. Hay que recordar que USA Today se ha equivocado ya un par de veces, Ujú. porque por un lado pronosticaron que iba a haber una invasión inminente, por otro lado pronosticaron que Estados Unidos había aceptado un paquete de reformas que dejaban a los Castro en el poder. Nada de eso ha sucedido. Pero, Y pero ahora se aparecen con esta encuesta que sí tiene detalles que yo creo que es importante analizar en un programa como este. sí, primero, en los detalles superficiales, te menciono 2 o 3 que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, cuando él dice que tiene como una medalla o como un colguijo de oro, donde las letras que tiene escrito es FCR y RCR, es decir, Fidel Castro Ruz y Raúl Castro Ruz. Entonces, por un lado, en esta dicotomía de su inmensa ignorancia política, él dice que le duele, que aquí es el punto que quiero llegar, que haya cubanos de a pie que no puedan tener la vida que él tiene. Y por el otro lado, tiene esta suerte de endiosamiento a las figuras de su tío, abuelo y su abuelo. Y que quiere preservar eso, es decir, y se ve, dice que la revolución no lo ha llamado, pero que si lo llama él estaría dispuesto a asumir eso. ¿Cómo lees esa? Esa es la frase típica de los revolucionarios cubanos de los últimos 70 años, en que dicen que la revolución, sí, que primero dicen que la política no les interesa, pero que si la revolución los necesita, pues entonces ellos se sacrifican. Eso dijo Fidel Castro en el año 59 y se estuvo sacrificando durante casi 50 años. Sí, Y después Raúl. Y ahora le toca al nieto de Raúl hacer el mismo cuento. Y vamos, eso es claramente un cuento. Sin embargo, la frase termina con una declaración de principio que yo creo que es lo más importante y es fundamental y podría ser incluso el cuño final a esta larguísima entrevista. No está dispuesto a sacrificar los principios de la revolución ni la soberanía de la nación que ellos, los castristas, interpretan como el gobierno o el régimen de los Castro. Régimen de los Castro es igual a soberanía. Si no hay régimen de los Castro, entonces el país pierde su soberanía. Esa es la interpretación. de Lo acuerdo. cual quiere decir que aquí no hay absolutamente ninguna diferencia entre lo que ha existido hasta ahora
y lo que este hombre propone. Me llamó. Sí, no, adelante, adelante, Sebastián, perdón. El otro detalle importante que queda bien claro, y yo creo que es el detalle más importante que queda bien claro con esta entrevista, es que por primera vez eh, Raúl Guillermo, yo prefiero no usar el El apodo, cangrejo. eso está bien para sus amigos y sus familiares, y yo no soy ninguna de las dos cosas Claro, de él. Eh, Hasta ahora él ha sido simplemente el vehículo de comunicación entre Estados Unidos y Raúl Castro. A partir de este artículo, él se convierte en la persona que el régimen está ofreciendo a Estados Unidos para liderar una transición a su manera en Cuba. de No acuerdo. la transición que queremos los cubanos, De, es ac- la transición que quieren los castristas. de acuerdo. De acuerdo, porque yo observaba esta mañana, si nosotros nos llevamos por, vamos a tomar de enero para acá, no nos vamos a ir al pasado. Las voces que hemos escuchado son las de Díaz Canel con las entrevistas patéticas que ha dado a NBC, a Diario.es, con los discursos. No vemos a ninguna otra figura, salvo Bruno Rodríguez Parrilla, Carlos Fernández de Cosío y Josefina Vidal en su ámbito pequeño y menor de la llamada diplomacia castrista. Y el personaje este que tú citas, Raúl Guillermo, ha dado dos entrevistas que son puntuales, que van hacia lo que acabas de anotar. Una, a The National News, la de Emiratos Árabes, de este hombre, ¿cómo se llama? Ahmed Faisal, y esta a USA Today. En aquella decía, bueno, Cuba, el mensaje es Cuba no representa una amenaza, tú lo analizaste aquí, una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y en esta, efectivamente, ya se quitaron las tapujas, no hay institucionalidad ninguna en Cuba. Yo soy el heredero de mi abuelo, desde el punto de vista Exacto, político. Dicho eso, exacto, ustedes tienen que lidiar conmigo. exacto. Es el heredero en todos los sentidos, porque la entrevista deja bien claro que está ocupando la antigua oficina de Raúl Castro Ujú. y que se ha convertido en el nódulo, en el centro que está recibiendo toda la información que se maneja en Cuba desde el punto de vista de inteligencia, de economía y de política. Este es claramente la oferta del régimen para Estados Unidos de quién debe ser el hombre de la transición. De nuevo, repito, no es la transición que los cubanos queremos, es la transición que el régimen quisiera tener. Exacto. Definitivamente, la oferta es este señor, coronel del Ministerio de Interior, nieto de Raúl Castro, seguidor y admirador de las ideas de Fidel y Raúl Castro, un hombre joven de muy poca experiencia diplomática o política y que ha crecido acostumbrado al ejercicio del poder absoluto e incontestable. Esa es la persona que nos están ofreciendo para encabezar una transición a la Castro en Cuba. Mira, ahí ha señalado dos puntos centrales. Uno, para quienes todavía no han leído la entrevista, el pasaje al que se refiere Sebastián dentro de esa conversación que tuvo con USA Today es que él cuenta, y no creo que sea de manera inocente, él cuenta que en las mañanas él recibe unas carpetas con los informes de inteligencia, los informes del Ministerio del Interior, me imagino que de las Fuerzas Armadas. El tipo los procesa durante la mañana y a la hora de almuerzo va y se sienta con el abuelo a contarle, dice, a intercambiar ideas. Y eso es importante porque antes sabíamos que Raúl Guillermo Rodríguez Castro manejaba delincuencialmente el aparato de Gaesa, iba 27 veces a Panamá con Ania Guillermina, es decir, manejaba, tenía el control del dinero. Ahora, cosa que suponíamos, tiene el control del aparato de seguridad. Ese es el mensaje. Exactamente. Y quiero recordarle a tus oyentes la película El Padrino, la primera parte. El señor, eh, el italiano jefe de la familia, Don Corleone, Vito Corleone.
Era el tipo que pensaba, era el tipo que daba las órdenes, el tipo que hacía la estrategia, Don Vito Corleone. Pero tenía una gente, un grupo de gente, que eran los que mandaban los mensajes. Y el mensaje podía ser un mensaje oral o un mensaje amenazante, como el de la cabeza del No, caballo en sí. la cama del tipo que había que convencer. O el mensaje podía ser ser estrangulado por el matón de la familia. El papel que está ahora mismo llevando Raúl Guillermo es este papel. Don Vito Corleone sigue siendo Raúl Castro, pero ya Raúl Guillermo se ha convertido en no solo el mensajero, sino también el ejecutor de las decisiones de su abuelo, Raúl Castro. Dicho eso así, ¿crees que al rompérsele las comunicaciones directas con los Estados Unidos han planteado una posibilidad, una situación sine qua non? Oye, si no aceptas pues este es el que yo tengo. Están llevando, lo que te quiero decir es, Cuba está llevando al Sí, tope. ¿Tú crees eso? sí, Ok. sí, yo creo que sí. De hecho, yo creo que las conversaciones están fundamentalmente estancadas desde hace ya, Ujú. yo te diría que 2 meses, quizás más. El régimen ha ofrecido lo que ellos consideran que son concesiones importantes, una reforma por aquí, una reforma para allá, 170 reformas que al final de cuentas no constituyen ninguna reforma fundamental, y eso yo creo que es transparente. Eh, y yo creo que esta es la última de las ofertas que están haciendo claramente, donde por un lado intentan ganar tiempo, siguen ganando tiempo, pero por el otro lado están marcando muy claramente dónde están las líneas rojas del régimen. No va a haber cambios políticos, no va a haber un cambio de régimen, de sistema, de modelo. Simplemente se van a hacer ajustes al modelo para complacer las demandas de los Estados Unidos, pero ellos consideran que Estados Unidos tiene que lidiar con la familia Castro y con nadie más. Mi querido Sebastián, muchísimas gracias. Te felicito una vez más, director del Instituto Cubano de la Universidad Internacional de la Florida. ¿Cuándo viene la encuesta de ustedes? La encuesta debe hacerse Este verano. este verano, antes de las elecciones, porque la idea es precisamente hacer un sondeo de opinión justo antes de las elecciones. Yo espero que para septiembre ya se haga, quizás a finales de septiembre, principio de octubre, no más que eso, se haga el anuncio oficial. Pues esperemos por ella y espero antes estar aquí contigo compartiendo una vez más. Con mucho gusto. Gracias, Mire, Sebastián con mucho Arcos gusto. Casabón, director del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida. Quizás hemos sido el primer medio en anunciar oficialmente que le quitaron el interino ese que me molestaba.